Demos comienzo a esta reunión. Les pide por favor apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Alabemos al Señor para comenzar con el himno 385. Oh profundo amor de Cristo, vasto y merecido don. Cantemos también el himno 470. Dice: es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo. Tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Tu voz me anima.
Nunca me canso de darte honor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable tu gran amor. Los enemigos son muy poderosos. Tú eres mi amigo, Dios, fuerte a la lid. En la batalla me das hoy tu ayuda. Vencido no seré, confiando en ti. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte honor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable tu gran amor. En tu presencia, Dios, hay gran descanso, dulce consolación, perfecta paz. Al ver las glorias de Cristo el Señor, debemos de celebrar siempre jamás. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte honor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable tu gran amor. Padre eterno, amado y soberano Señor, proclamamos la hermosura de su persona y de estos atributos que cantaban en aquellos himnos. ¿Cómo no pensar y estar agradecidos por cosas como su amor, su fidelidad, su gracia, que no son extrañas ni lejanas para nosotros? Su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Hemos gustado su gracia y contemplamos cada día su fidelidad para con nosotros. Damos gracias, oh Dios, de que usted sea así como es, misericordioso en gran manera, amplio en perdonar. De otra manera, estaríamos absolutamente perdidos, pero usted no cesa de hacernos bien. Por eso queremos reconocer que usted es Dios y no hay otro fuera de usted, oh Dios. En esta tarde quisiéramos también rogar por su dirección, que por medio de su Santo Espíritu usted nos hable, toque nuestras vidas, seamos como cuerpo edificados
Guíe, oh Dios, para que también nuestros corazones estén dispuestos, atentos nuestros oídos, para escuchar su sabio consejo. Quisiéramos quedar en su presencia, con reverencia y gratitud, y a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hubo un gran físico, tal vez el más grande físico que ha existido, puede ser un británico, Sir Isaac Newton. Él era un confesado creyente en Dios y tenía un amigo, también científico, que era incrédulo. Isaac Newton tenía una copia que había mandado a hacer de un sistema solar construido por un hábil mecánico con esferas, que representaban los planetas, engranajes, poleas y dientes y correas que iban haciendo un mecanismo tremendamente fino, de manera que al ser manipulados con una cuerda, al darle cuerda, empezaban a moverse en armonía simulando las velocidades y las distancias que se daban en las rotaciones de los planetas que en ese momento eran los conocidos. Un día Newton fue visitado por un amigo científico de ese que yo le estaba hablando, y la conversación quedó relatada en una revista que se llamaba Minnesota Technology. Dice así: cierto día, mientras Newton estaba sentado y leyendo en su estudio con su mecánico en una gran mesa cerca de él, su amigo entró. Científico como era, reconoció en la primera mirada lo que estaba delante de él sobre una mesa. Pasando allá, se acercó y lentamente dio vuelta a la manivela, y con admiración no disfrazada observó a todos los cuerpos celestes representados por las esferas moviéndose a su velocidad relativa en sus órbitas. Parándose a cierta distancia, exclamó: «Vaya qué cosa más exquisita. ¿Quién la hizo?». Newton, sin despegar sus ojos del libro, respondió: «Nadie». Volviéndose rápidamente a Newton, el incrédulo dijo: «Evidentemente no entendiste mi pregunta. Pregunté quién hizo esto», señalándole entonces la maqueta. Levantando la vista ahora, Newton le aseguró solemnemente que nadie la había hecho. Pero el asombrado amigo, algo ya acalorado ya y sin entender qué clase de broma estaban intentando jugarle, replicó: «¿Te creerás que soy un tonto? Por supuesto que alguien lo ha hecho. Y es un genio. Y quiero saber quién es». Entonces Newton, poniéndole el libro de lado, se levantó y colocó una mano sobre el hombro de su amigo. «Esto no es», indicándole la maqueta, «sino una imitación insignificante de un sistema mucho mayor, cuyas leyes tú conoces. Y yo no puedo convencerte que este simple juguete no tiene diseñador ni hacedor. Sin embargo, tú afirmas creer que el gran original del cual se tomó el diseño que ha llegado a existir, ha llegado a la existencia sin diseñador ni hacedor. Dime pues, ¿por qué clase de razonamiento llegas a una conclusión tan incongruente?». En esta historia verídica, hasta donde se puede comprobar, podemos identificar con claridad la evidente realidad de lo que ahora llamamos el ateísmo. Vamos a ver que podría llamársele perfectamente con otro nombre más realista, pero por el momento le vamos a llamar el ateísmo. El ateísmo de por sí yo no lo consideraría, y es una opinión personal, una filosofía, entendiendo que la filosofía es un área del saber que es sometido a una reflexión intelectual profunda, a una reflexión sesuda de personas que se detienen a ver la realidad
y a responder en base a esa realidad preguntas que van más allá de la realidad, como la existencia, el ser, el propósito, la esencia, etc. El ateísmo es más bien una ideología. ¿Cuál es la diferencia? La ideología es una idea fuerza, que se mete en la mente de alguien y en base a esa idea se forma un sistema grande y empieza a interpretar todo lo que ve en base a esa idea fuerza que no ha sido contrastada ni reflexionada necesariamente. Normalmente esa idea es adoptada por razones personales, normalmente centradas en intereses personales, ya sea sociales, económicos, políticos y, como es el caso de este, morales. Como ideología, entonces, no nace en base a una reflexión sobre la realidad, lo que es la filosofía, ni menos aún de una observación y de una experimentación de la realidad, que es lo que hace el método científico. El ateísmo nace en consecuencia de una sola cosa: nace de la total y absoluta caída del ser humano. Vamos a leer el Salmo 14 y les voy a pedir que también abran inmediatamente en el Salmo 53. El Salmo 14 tiene la particularidad de que está escrito 2 veces en el himnario de Israel, en los Salmos, con pequeñas variaciones. Hay un versículo, hay 2 versículos en el Salmo 14 que son reemplazados, entre comillas, en el Salmo 53 por un solo versículo, pero a grandes rasgos dice exactamente lo mismo. Vamos a leer entonces el Salmo 14, siguiendo el estudio de este maravilloso libro de los Salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a mirar inmediatamente también el Salmo 53. Vamos a ver que, dicho con pequeñas variaciones, es muy similar. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, este salmo, que es titulado en esta versión Reina Valera Necedad y corrupción del hombre, es un salmo que ha sido estudiado muchas veces, un salmo muy conocido, por cierto.
más que por el hecho de ser un salmo, porque fue citado por el mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, en la epístola a los romanos. Vamos a dividir el estudio de este salmo, el Salmo 14 y también del Salmo 53, del cual tomaremos algunos elementos distintos, separados, en 4 secciones. ¿Ya? La primera sección, el versículo 1, vamos a estudiar la fuente del ateísmo. Esta fuente es el corazón del hombre, está en el versículo 1. Del versículo 1, pero desde la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3, vemos la manifestación del ateísmo atestiguada por Dios. Dios atestigua, Él da testimonio, Él hace la revisión, el escrutinio, y su conclusión es que el ateísmo se ha manifestado de esta manera. Versículos 1, la segunda parte, 2 y 3. Número 3, el versículo 4, el verso 4 nos habla de el agravante que agrava la situación de este que dice no hay Dios, de este necio. Agrava su situación, pues dice que este necio tiene discernimiento, y en el Salmo 53 dice que tiene conocimiento, agravando la falta. Y la última parte del verso 5 al verso 7 tenemos lo que Dios hará. Siempre los cánticos iban dirigidos a reconocer la soberanía, el poder y el amor de Dios. Por tanto, aunque al principio nos enseñaban verdades muy profundas, finalmente te llevaban a que en tu cántico, el cántico que iba a tener Israel, iban a terminar declarando que Dios tenía el control sobre todas las cosas y que Dios actuaría en razón de lo que se venía diciendo. Entonces estos últimos 3 versículos hablarán ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios con el necio que dice no hay Dios? ¿Y qué hará Dios con el creyente, con su pueblo? ¿Cuál va a ser el resultado final de esto? ¿Ya? Vamos a partir entonces con el verso 1, que considero que es el verso fundamental. Es el verso que más probablemente le vamos a dedicar a nuestro estudio. Un poquito de historia, así, un poquito a la rápida, para entender esto que es el ateísmo. Por supuesto, siempre ha existido la noción siempre ha existido un antidios, una rebelión en contra de Dios, pero nunca se manifestó de la manera más directa, que es la negación de la existencia de Dios, de una manera abierta, hasta más o menos el siglo XVII, siglo XVIII, ¿ya? Con un movimiento que probablemente algunos recordarán, que se llamaba la Ilustración, movimiento de pensamiento, filosofía, que se dio en Europa, principalmente en Francia, y que buscaba que el hombre, que la humanidad saliera de este periodo oscuro, que había sido terrible en muchos aspectos, que se había llamado la Edad Media. Entonces aparecen grandes pensadores que se hacen llamar por primera vez ateos. Adquieren ese nombre. Al principio este término abarcaba mucho, y después se fue achicando un poquito más a ciertas personas nomás, porque se diferenciaron en distintos grupos. Pero el principal grupo, la principal idea que tenían estos primeros ateos, era lo que se llamaban los librepensadores. ¿Ya? Librepensadores. Ojo con ese término que ellos mismos se colocaron. Llamaban a que el hombre, el ser humano, tenía la obligación y el derecho de pensar libremente, de no sentirse atado a ninguna ideología, a ningún prejuicio, a que nadie tenía la autoridad
de decirte lo que tú debías pensar y creer, sino lo que tú eras capaz de ver, comprobar y analizar. Un ver para creer, pero extendido a todos los ámbitos, ¿ya? De modo que se descartaban las tradiciones, se descartaban los mitos y por supuesto que era lo que más le interesaba, se descartaban las religiones. Estos librepensadores, queriendo huir entonces de estas obligaciones, de estas ataduras intelectuales que habían sido impuestas a la fuerza durante la Edad Media, principalmente por la Iglesia romana, la Iglesia Católica romana, se propusieron apartar de todo prejuicio heredado, con el fin de contrastar todo el conocimiento con un análisis práctico, empírico, real, visible, de los hechos y de las observaciones. Esa edad oscura, el oscurantismo de la Edad Media, había forjado con fuego y con miseria dogmas que ya habían sido viciados. Es decir, no podemos culpar de que hubiese personas que consideraban que en la Edad Media se había utilizado los dogmas religiosos que ya habían sido pasados por la tradición para mover y manipular y mantener, ¿cierto?, a la gente en algún estado, ¿cierto? Ya había una iglesia inmoral, había una iglesia corrupta, una iglesia soberbia, ¿cierto?, que se había autorizado a sí misma a ser la portadora de la salvación, la portadora de la verdad, la portadora de todo lo bueno que puede existir y la que juzgaba incluso entre quien le permitían vivir y a quien tenían la autoridad de matar directamente. De modo que era evidente que tarde o temprano algunos pensadores, principalmente, como siempre sucede, gente aristócrata, gente con mucho dinero, privilegiados, que habían sido educados en universidades progresistas, ¿cierto?, empezarían a rescatar la sabiduría y los métodos científicos que habían sido abandonados y que venían de allá de los griegos, principalmente. ¿Ya? Entonces empezaron a mirar hacia atrás. Pero el libre pensamiento, como se hicieron denominar, era en su inicio, en su concepción como idea, como término, una ilusión falsa. Porque el ser humano, y esto lo vamos a ver, ¿cierto?, en el texto, desde la caída de Adán, ¿cierto?, desde la caída de nuestros padres, nunca es ni será libre, a no ser de que ocurra un milagro, una acción sobrenatural, más allá de las capacidades morales o intelectuales que pueda tener el hombre. Las tiene habilidades morales, tiene habilidades intelectuales, puede pensar, puede razonar, puede elegir, puede sentir deseos, puede considerar que algo es mejor que otra cosa, puede incluso tener una moralidad, considerar que hay cosas malas y considerar que hay cosas buenas, queda un remanente en su mente acerca de esto que se llama la conciencia. Así que tiene esas cosas, pero para poder ser verdaderamente libre tenía que ocurrir algo que iba más allá de esas capacidades, que estaba fuera del alcance de la mano o de la mente, en este caso, del ser humano. Esto es lo que fue expresado, ¿cierto?, por el mismo Señor. Si el Hijo del Hombre os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. El hombre en la realidad estaba cautivo, está esclavizado. No puede dirigir su voluntad a su antojo, sino a algo que va más allá de su conciencia. No puede escoger fuera de sus deseos el ser humano. Por mucho que nos esforcemos como seres humanos, nunca vamos a poder escoger algo que esté fuera de nuestros deseos. Siempre vamos a escoger lo que más deseamos.
Piénselo. Piénselo esas veces que se ha visto cayendo en pecado, incluso siendo cristiano, entendiendo y comprendiendo la naturaleza de lo que estaba haciendo. ¿Por qué llega un momento en el que usted o yo fui capaz de, en esas circunstancias, lúcidamente, sabiendo lo que Dios me manda, hago lo contrario? En ese momento deseaba más hacer ese pecado que obedecer a Dios. El hombre está cautivo de sus deseos. No puede escoger el bien mayor. Está sujeto a sus pasiones. Está sujeto a esto a lo que está cautivo. Y sus deseos están influenciados por la caída de Adán, por la caída de la raza. Estamos condicionados, tenemos una condición de pecado. Nuestra carne, en nuestra naturaleza, no hay nada aprovechable. No podemos agradar a Dios en nuestra carne, dice Pablo. ¿En qué aprovecha la carne? En nada. Entonces, el libre pensador, tratando de desatar su mente de esas amarras de los dogmas religiosos, cae en un terreno aún peor. Pues, si en el primero, en estos dogmas mal interpretados y llenos de tradiciones, había cierto remanente de piedad, había cierta idea de que había una autoridad más allá del ser humano que llevaba a los hombres a vivir en cierto nivel de control. No se manifestaba de una manera tan directa su rebeldía, porque había un temor, a veces un temor más bien equivocado, fundado en ideas falsas, pero había un temor. Había una idea de que había un Dios que era soberano, que era el juez, y por tanto Él estaba por sobre el hombre. Con estas ideas, Él trata de sacar todos estos prejuicios y empezar a pensar libremente. Pero cayó en algo peor. Cayó en sus concupiscencias, en el obrar de su mente, sin límites ya, sin trabas, pensando que se estaba arrancando de un esclavo terrible, saliéndose, como se dice, saliéndose del sartén para caer al fuego. Ya no existe límite entonces para manifestar todo aquello que está en el corazón, siempre y cuando no huela a tradición religiosa, está súper bien. Todo lo que sea negar lo religioso está bien, aun cuando vaya en contra de todo lo que vemos y lo que observamos. Bueno, de este movimiento de libre pensadores nacen al menos tres grupos. Uno de ellos son varios, pero para nombrar algunos más conocidos, están los escépticos, que son los que estrictamente basan sus creencias solo en aquello que pueden ver y comprobar. Este pensamiento tuvo su lado bueno, en el sentido que hizo que se desarrollara mucho la ciencia en algunos aspectos, sin los dogmas traídos de ciertos mitos y historias que estaban obstaculizando un poco ese desarrollo. Sin embargo, el problema del escepticismo era que no tomaba en cuenta que hay cosas que no se comprueban por el método científico de observación y experimentación, sino que existe también otro método, que es el método deductivo, que es para las cosas que han ocurrido en la historia, en lo que se llama la ciencia histórica. ¿Cómo podemos saber de que Jesús existió? ¿Cómo podemos comprobarlo? No podemos llevarlo a un laboratorio, ¿cierto? No podemos reproducir la resurrección de Cristo en un laboratorio, ni la creación de Dios la podemos observar y medir. Pero tampoco podemos hacer eso ni con la existencia de Cleopatra, ni de César, ni de Gengis Khan, ni de ninguno de la historia. De hecho, no podríamos comprobar ni siquiera que hoy día
nos levantamos a cierta hora y usted fue a trabajar, ni siquiera eso usted lo puede comprobar de la manera científica. Lo tiene que hacer por otros métodos. Así que el escepticismo cae en eso. Pero también apareció el humanismo. ¿El humanismo qué hizo? Dijo, bueno, somos libres de pensar y eso nos da la libertad de que la bondad inherente del ser humano, esas capacidades tan buenas que tiene el ser humano, se manifiesten de manera que logremos el bienestar y la felicidad. Cuidemos al ser humano, démosle protección, démosle libertad. Todo lo que haga el ser humano es bueno en sí mismo, porque el ser humano es bueno, dice el humanismo. Tiene su lado positivo en cuanto que ya no se podía matar, de ahí parten las leyes que no se pueda llegar y matar a alguien por cualquier cosa, que existe una dignidad del ser humano, ¿cierto? Que hoy día se le pague, usted vaya a un trabajo y se le pague lo justo, es en base, entre comillas, podríamos decir, a un pensamiento humanista. Así que tiene su lado que contribuyó, pero ¿cuál fue el lado negativo? El problema es que el hombre es pecador. Y eso es un gran problema. En tercer lugar, y más tardío, aparece el ateísmo. Como decía, no es una filosofía, es simplemente una oposición a la creencia de uno o más dioses. No surge en base a descubrimientos científicos. Nadie descubrió que Dios no existiera. Nadie encontró argumentos que comprobaran de que Dios no existía. Nadie filosofó y se dio cuenta que por lógica no podía existir, o que la razón te dictaba decir de que Dios no existe. Ni la lógica, ni la razón, ni la ciencia, ni la observación, ni las evidencias, ni el testimonio social, ninguna de esas cosas comprobaban de que Dios no existía, pero sin embargo aparece igual. ¿Y sabe por qué surge? Surge porque, versículo 1, dice el necio, en su corazón no hay Dios. No es algo anecdótico, no es algo que Dios, el salmista esté contando como algo que observó. Mira qué curioso, observé al necio y en su corazón está diciendo que no hay Dios. No, él está hablando de una realidad completa y total, es inherente. ¿Sabe de dónde viene la idea de que no hay Dios? Del corazón humano, del corazón del necio. La palabra necio en otras veces se ha traducido como algo marchito, algo que ya no corre savia por su ser, que está muriendo, que puede tener una apariencia externa, pero por dentro no tiene savia, se ha marchitado, ha perdido su vida. Pero también se ha traducido como alguien confundido, alguien fuera de sí, alguien fuera de sus cabales, un loco. Sería la peor de las locuras. Primero veamos esta frase. Dice el necio en su corazón. Primero, es importante ver que parte con dice el necio. ¿Ya? Y aquí podemos aprender algunas cosas. Dios nos hace responsables de aquello que decimos, de nuestras declaraciones. Yo sé que hay personas que nos gusta más valorar los actos, los hechos de las personas. ¿Sí? No, yo juzgo según lo que tú haces. Sí, está bien. Pero Dios juzga también según lo que decimos. Y si no, y quiere averiguar del tema, lea la epístola de Santiago. Y se da cuenta que prácticamente todos los consejos que habla Santiago tienen que ver con lo que decimos. Nuestras palabras crean realidades, lo que decimos crea realidad. Por ejemplo, si estamos frente a un altar, frente a un ministro ordenado, o frente a un juez, tenemos a una mujer, en caso que yo sea hombre, o un hombre al lado de una mujer,
y nos dicen, toma a tal por su legítima esposa o su legítimo esposo, ¿y usted qué dice? Sí, acepto. Dice, bueno, eso no vale nada, vale la firma. No, lo que vale es su palabra. Su palabra ha hecho una nueva realidad, usted ha adquirido un compromiso, usted se ha puesto en una nueva realidad. Ahora usted es casado, casada, y tiene la responsabilidad de vivir conforme a ello. No puede simplemente decir que acepto y después vivir igual como era antes. Pero veamos otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo Jesucristo es el Señor? ¿A qué me refiero? Este es el versículo que dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y además creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, ¿cierto? Si confiesas con tu boca, o sea, esa realidad para Dios es importante. Juan dice, ¿qué hacemos con nuestros pecados? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pecados los cristianos? Confesarlos. ¿Qué es confesar? Decir lo mismo, ¿cierto? Decirle, contarle a Dios, pero decirle que es pecado, ¿cierto? Reconocer nuestra pecaminosidad delante de Él. Hay muchas palabras, confesión, oración, súplica, que tienen que ver con lo que decimos. La murmuración, la mentira, el falso testimonio, el cántico. Muchas y muchas más. Son palabras relacionadas con lo que decimos, pero que crean realidades. El hecho de que el necio lo diga no es simplemente un pensamiento que pasó por aquí. Es una declaración importante para Dios y Dios la responsabiliza de esa declaración. Pero lo dice en su corazón, ¿ya? Nace de un corazón rebelde, nace de un corazón en contra de Dios. En tiempos de la Reforma, habían dos amigos, uno se llamaba Martín Lutero y otro se llamaba Erasmo de Rotterdam. Los dos eran grandes teólogos, habían estudiado muchísimo y tenían un pensamiento teológico muy profundo, muy desarrollado, más allá de por supuesto que tendrían sus errores, pero se habían desarrollado mucho en el tema. Y eran amigos, se mandaban cartas y conversaban de distintos temas. Martín Lutero, durante ese tiempo de amistad, convencido de que la palabra de Dios lo movía a tomar una decisión y salirse del lugar en que estaba, ¿cierto? Declara primeramente 95 tesis, la clava, ¿cierto?, en la abadía de Westminster, y se aparta del catolicismo romano. Siguen siendo amigos, se siguen mandando cartas. Erasmo era más bien conservador ante las ideas que tenía Lutero. Lutero le decía que era imprescindible mostrar de que se necesitaba completamente de la gracia de Dios para poder ser salvo. En cuanto era de la salvación del hombre, se dependía completamente de la gracia de Dios. Erasmo, aunque parecía estar de acuerdo, no lo declaraba abiertamente. La Iglesia Católica, al verse frente a la Reforma, hace varias reuniones y le pide a Erasmo que tome una decisión. ¿Ya? Tiene que declarar. Era sospechoso que siguiera siendo amigo de Lutero. Y Lutero le pedía a Erasmo que se saliera de la Iglesia Católica. Finalmente, Erasmo escribe un escrito muy polémico que se llama La diatriba del libre albedrío. En ella él declara que el hombre, si bien necesita la gracia de Dios, puede perfectamente decidir y ser salvo. Está en sí mismo. Hay una bondad inherente, una capacidad pequeñita, pero está, ¿ya? Por el contrario, Lutero escribe, al ver esto, un libro que se llama La esclavitud de la voluntad, ¿ya? De ser por vicio.
uno de los libros más famosos de Lutero. Y ahí se forma la lucha, y ahí se divide la iglesia cristiana, se divide en dos, ¿cierto? Y Erasmo se transforma en el líder del movimiento católico de la Contrarreforma y Lutero en el líder de la Reforma. La discusión era tan simple como decir qué había en el corazón humano. ¿Qué había? ¿Qué pensamiento podía haber en el corazón humano? ¿Se acuerdan del primer ejemplo que nosotros vimos? Vimos un científico luchando, es decir, aferrado a que esa maqueta que había visto tenía que tener un diseñador. Era obvio. Era indiscutible la existencia de ese diseñador y un constructor. Pero no era capaz de aceptar ver que ese mismo argumento se aplicaba a la realidad, en este caso del sistema solar y de toda la creación. La verdad es que el hombre se ha autodeterminado a no creer. Ha tomado la decisión de antemano de darle la espalda a Dios. Nace con la inquietud y el deseo de amar la impiedad y rebelarse contra todo lo que se llama Dios. No razona frente a la evidencia. No mira la evidencia con equilibrio. Su intelectualidad se afectada también. Cree ser libre para elegir entre las opciones que tiene y pensar que si tiene dos teorías acerca de la creación del universo, el creacionismo y el Big Bang, piensa que está eligiendo por lo más coherente, piensa que está eligiendo conforme a las evidencias y no se da cuenta que su intelectualidad está entenebrecida. El pecado lo ha ido entenebreciendo cada vez más y endureciendo cada vez más. No se da cuenta que está desequilibrado y que su inclinación lo lleva hacia elegir algo, lo lleva a desear algo que es contrario a Dios. Es esclavo de sus deseos. No puede elegir algo que no desea. Si algo lo desea, lo va a buscar y lo va a hacer. Es esclavo de su voluntad. El hombre es libre. Sí, es libre para elegir lo que desea. Es libre para decidir conforme a su voluntad. Nadie le impone su voluntad. Pero su voluntad siempre es de continuo el mal. Su voluntad siempre es apartarse de Dios. Su voluntad es esclava del pecado. ¿Qué es lo que declara? ¿Qué es lo que le declara en su corazón? Declara, no hay Dios. Todo pecado es una locura. Todo pecado es la peor decisión que se puede tomar. Es absurdo, es una locura pecar contra Dios. Pero no hay locura más profunda que el negar la misma existencia de Dios. Es como estar frente a un juez que te está dictando tu sentencia de muerte a causa de tu culpabilidad. Y frente a eso, en vez de tratar de convencerlo o convencer a los demás de tu inocencia, tratas de convencer de que el juez no existe. Y se acabó el problema. No hay juez que me declare culpable. Solución genial, ¿cierto? Esa es la locura más profunda del ateísmo. Pero ¿por qué yo decía al principio que no me gusta mucho llamarlo ateísmo? Me gusta más llamarlo antiteísmo. Porque no es una decisión de dejar de lado a Dios. Es una decisión de conscientemente sacar a Dios del juego. De declararme abiertamente en contra de Dios. El ateísmo tiene intrínsecamente la idea de que Dios, al menos como idea, existe. El ateo, aunque no lo crea, cree que Dios existe. Alguno dirá que cree que Dios existe en la mente de las personas, sí, lo dirá así. Pero cree que Dios existe porque por eso se opone a Él.
Es un sentimiento de rebelión contra esa idea de Dios, que para nosotros es una realidad de Dios. Así que yo lo llamaría más bien un antiteísmo. Así que antes de tratar de convencer a un ateo acerca de que, oye, mira, tus argumentos no son muy buenos para creer de que Dios no existe, es que el problema no está en que tenga mejores argumentos. Si el científico sabía las reglas y las leyes que hacían funcionar a esa maqueta, a ese sistema solar, pero él no lograba verlo, estaba moralmente inhabilitado, estaba enceguecido. ¿Y cómo lo dice el salmista? Se han corrompido, se han podrido, ¿ya? Se han echado a perder, son corruptos, ¿ya? ¿Qué hay de aprovechable en lo que está podrido? ¿Qué hay de aprovechable? ¿Qué se le puede sacar a una fruta que está podrida, a una carne que está podrida? Bueno, tal vez un supermercado hoy en día algo obtiene de ello. ¿Pero qué se puede sacar? Está podrido, se está echado a perder, y esta es la manifestación de ese pensamiento que está en el corazón de que no hay Dios. Su negación, la negación de Dios, es el reflejo de que está podrido. Ahora, lo puede disimular, ¿ya? A una carne usted la puede embellecer, lavar por fuera, hasta ponerle algún colorante y queda bonita. Pero no le va a hacer bien. Puede que lo enferme o puede que lo mate, porque no tiene la capacidad de alimentarle, de nutrirle. Asimismo, el corazón que está podrido, que está corrompido, que está caído, no puede hacer otra cosa más que reflejar esa podredumbre, negando y teniendo esta locura más grande que es negar la existencia de Dios, en contra de todos los argumentos. Nombraré algunos argumentos para terminar, siempre hay alguien que dice, ¿y cómo conversar ese tema? Bueno, hay varios argumentos, hay muchos argumentos que sostienen la existencia de Dios. Hablando de 4 de ellos solamente, está el argumento del universo. ¿Se ha preguntado usted por qué existe el universo? ¿Y por qué existe en vez de no existir? Bueno, el hecho de que exista algo, y que eso que existe es el universo, y que ese universo es imposible que sea infinito, así que tiene que tener un creador, tiene que tener algo que lo inició, algo que lo trajo a la existencia. El hecho de que algo exista, nosotros decimos, pero si existe simplemente, es una realidad, ok, pero explícame por qué existe. Nosotros sabemos que las cosas existen acá porque tenemos razones, llegó acá por algún motivo. ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué es posible que mi computador no se caiga cuando lo coloco acá? Bueno, porque esto fue diseñado y concebido para cumplir el propósito de sostener. ¿Por qué existe el universo? Alguien lo creó y lo puso ahí con el propósito de que existiera. Alguno podría pensar, oye, pero es un poco vago el pensamiento. Es que estamos tan acostumbrados a escuchar lo contrario, los razonamientos contrarios, que no nos damos cuenta que es bastante obvio. Pero no solamente la existencia del universo, el diseño, como yo decía, tiene un propósito. El mundo no es un caos, el mundo tiene reglas, leyes y un ajuste fino para que todo funcione. Está hecho mucho más fino que cualquier maquinaria creada por el ser humano. Refleja que el que lo diseñó y el que lo creó tenía el propósito que funcionara para lo que está funcionando. Ponga de ejemplo el agua. ¿Sabe que el agua es el único material que cuando se enfría se empieza a contraer, como todos los otros materiales, se contrae, se va achicando al principio? Pero cuando se está ya a punto de congelar completamente, se vuelve a expandir y se expande más de lo que estaba antes como líquido.
Dice, qué casualidad. Si no fuese por eso, si no fuese por esa cualidad del agua, no podría existir la vida marina, en absoluto. Porque ese efecto produce, por ejemplo, entre otras cosas, que el agua se empiece a congelar desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. De manera que los peces puedan vivir perfectamente abajo. Por dar un ejemplo. El ajuste fino, el diseño, es un argumento de que Dios existe. Pero también está el argumento de la moral. Hay unos que dicen, pero no puede existir Dios porque ¿cómo puede haber tanta maldad en el mundo? A ver, ¿cómo? Si no existe Dios, según tú, pero existe el mal, eso está diciendo que hay algo que se llama maldad, pero no existe Dios. ¿Quién dice que algo es malo? Si no existe Dios, ¿por qué algo es malo? Pregúntese eso. ¿Por qué sería malo maltratar a un niño? ¿Por qué sería malo abusar y robarle a un anciano? ¿Por qué? Si no hay Dios, no hay ley. Si no hay ley, no hay un parámetro moral. Por tanto, en el momento que tú dices que existe algo que se considera malo, es porque alguien que tiene autoridad dijo que era malo. Y ese que tiene autoridad es Dios. Y bueno, y finalmente el argumento, uno de los argumentos que es más fuerte, es el argumento de que Cristo resucitó. Si hay algo que sostiene nuestra fe, la sostiene de una manera fuerte y firme, es que Cristo resucitó, es una realidad. Hay suficiente evidencia histórica, y por eso yo le decía, no todo es comprobable en un laboratorio, hay otras maneras de evidenciar algo. ¿Cómo usted comprueba que, por ejemplo, que hoy día fue a trabajar? O que hoy día estuvo en su casa. ¿Cómo cuando salga de acá va a comprobar de que usted estuvo acá, en la iglesia? No tiene cómo repetirlo. Así que, ¿en qué se tiene que basar? En testimonios, ¿cierto? En escritos, si es que hay algún escrito de algo, pero principalmente testimonios fiables. Por ejemplo, si alguien pregunta quién predicó o quién expuso la palabra, y yo digo, no, pero ¿a quién tenés de testigo? Bueno, tengo a 20, 30 testigos. ¿Qué tan válido entonces es esa idea de que yo expuse la palabra de Dios? Bastante válida. Bueno, le voy a decir que hay más evidencia de la resurrección de Jesús que de la relación entre Cleopatra y el César, y Julio César. Hay más evidencia de la resurrección de Jesús que incluso de algunas batallas de Napoleón Bonaparte. Hay más evidencias acerca de la resurrección de Jesús que de que Bernardo O'Higgins fue verdaderamente nuestro libertador de nuestra patria. Hay más, no digo que no lo sea, puede que lo sea, pero la evidencia es poquita, pero lo damos por sentado, porque es lo más evidente. Hay más evidencia de eso que de cualquier otra cosa, pero hay más evidencia en la resurrección de Jesús, partiendo porque los discípulos, todos los apóstoles, murieron defendiendo que Jesús había resucitado. Y eso no ocurre en ninguna otra vez en la historia de la humanidad. Que 12 personas libremente hayan decidido dar su vida por una verdad como esta. Sabiendo, y ellos tenían que saber, si que Jesús realmente había resucitado. Si no hubiese resucitado, ellos lo hubieran sabido. Así que con toda esta evidencia y muchas más, y todas estas se pueden ahondar mucho más, ¿por qué el hombre dice en su corazón no hay Dios? ¿Por qué el salmista tiene que cantar esto? ¿Por qué hay necios? Está en su corazón. Bueno, la próxima oportunidad vamos a ver
Los otros versículos, como decía, el primer versículo es clave, y los otros son un poquito más cortos de revisar. Vamos a ver entonces este escrutinio que Dios hace a los hombres, buscando a quien haga el bien, buscando a alguien entendido y que no encuentra a nadie. Además, el salmista pregunta, ¿y no tienen discernimiento? Y la respuesta, y es una pregunta retórica, sí lo tienen, y sí tienen conocimiento. Y finalmente, el resultado de esta decisión de creer, o de decir en su corazón, no hay Dios. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Está en los últimos versículos. Así que Dios nos ayude, Dios guarde su palabra en nuestros corazones. Dios nuestro, damos gracias en esta tarde porque usted nos ha dado el discernimiento espiritual para darnos cuenta de la realidad de muchas cosas que en otro momento nos parecían locura. Porque así es el hombre natural. No percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. Son locuras para él, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias, oh Dios, porque mora en nosotros el Espíritu Santo, que nos permite no solamente comprender estas cosas, sino que creerlas. Gracias, oh Dios, porque usted alumbró nuestro corazón para considerar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y confesarle con nuestra boca y creer en nuestro corazón la tremenda realidad del Evangelio. Damos gracias por todo esto aprendido y pedimos que pueda servir para nuestro provecho y edificación. Lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.